Los diabéticos muchas veces piensan que no pueden comer papa, ni batata, ni choclo, ni arroz. Muchas veces los profesionales indican dietas hipohidrocarbonadas para la población diabética. Y presten atención los que les voy a decir. Dieta hipohidrocarbonada significa que en la composición química, es decir, que en la distribución de los principios nutritivos, ya sea de hidratos de carbono, proteínas, grasa, tienen que haber estos porcentajes. Un 40% de hidratos de carbono, un 20% de proteínas y un 40% de grasas. ¿Qué sucede? Los hidratos de carbono, que en este tipo de planes se indican, es inferior a las recomendaciones actuales que hace muchos años han modificado, hace por lo menos 25 o 30 años. Entonces, hay que tratar de concientizar a esta población de diabéticos a que tienen que incluir diariamente entre un 50 y un 60% de hidratos de carbono, de los cuales de un 40 a un 50% tienen que ser hidratos de carbono complejo y el resto de simples. Los simples los vas a obtener a través de las frutas, las verduras, y los tenés que incluir, no es que no hay que incluirlos, pero es en un 10%. Y el porcentaje mayor sería de hidratos de carbono complejos, pero también van a influir cómo los vas a comer, porque va a hacer que tu glucemia crezca lentamente o crezca rápidamente de acuerdo a cómo lo cocinás o cómo lo combinás con otros alimentos. Entonces, si vas a elegir papa, tiene que ser fría, hervida en la ensalada, lo mismo que la batata. Hay que saber distinguir cómo vas a cocinar los alimentos para que esa curva glucémica crezca lentamente. Sigamos con las proteínas. Este tipo de planes proponía un 20% de proteínas. En el caso de los diabéticos hay que prevenir las enfermedades renales, por ejemplo, insuficiencia renal crónica. Si recargamos el riñón con un exceso de proteínas, vamos a ir lesionando ese riñón. Por lo tanto, el consumo de proteínas tiene que ser un poco más bajo. Y con respecto al porcentaje de grasas, que en este tipo de dietas se aconseja un 40%, es muy elevado. ¿Por qué? Porque en la población de los diabéticos hay que prevenir las enfermedades cardiovasculares. Es decir, se pueden incluir grasas, pero tienen que ser seleccionadas, evitando aquellas grasas que sean perjudiciales para la función cardiovascular. Entonces vamos a evitar todo lo que significa embutidos, fiambres, manteca, margarina, todo lo que tenga grasa trans, galletitas con un alto porcentaje de grasas, empanadas, tartas, pizza. Entonces, ¿qué grasas vas a utilizar dentro del plan nutricional? Las saludables, las que te aporten ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados que vas a encontrar en los pescados de mar, en la caballa, en el atún, los pescados que son azules. Otras grasas útiles para que incorpores en la alimentación diaria son las grasas que te proveen las frutas secas, los maníes, las almendras, las avellanas. Esos hidratos de carbono que vas a tener que distribuir en 4 comidas diarias, hay un método de conteo de hidratos de carbono que lo vas a ir aprendiendo con un profesional especialista en diabetes. Pero ten en cuenta que no es difícil, es solo aprendizaje y después vas a poder comprobar que un diabético puede comer muchísimas más cosas de las que vos habitualmente estás acostumbrado a ingerir. El verdadero humor es saber reírse de sus propios tropiezos. Caerse no es perder, sino aprender a no caerse de la misma manera. Aprendamos de nuestros errores.